estamos en el libro de Santiago y hoy toca Santiago 1, del 9 al 11, y he titulado esta predicación así: pobres exaltados y ricos humillados. Pónganse de pie, hermanos, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Va a salir ahí en la pantalla, yo traigo la nueva traducción viviente. Vamos a hacerlo juntos, espero que lo puedan leer. Vamos a poner la pantalla ahí, Leandro, a ver si lo pueden leer. ¿Sí lo pueden leer todos? Vamos a hacerlo pausadamente, hermanos, yo sé que podemos leer juntos. Dice la palabra de Dios así: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos, porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Gracias, Dios, por este momento, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que mis palabras sean simplemente un vehículo, Señor, pero que sea tu Santo Espíritu el que transforme nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Bueno, la semana pasada yo tuve que preparar un devocional que me pidieron un grupo, un ministerio juvenil, y el devocional estaba basado en el libro de Lucas. Y específicamente a mí me pidieron que me enfocara en el capítulo 14 de Lucas. Y es interesante porque me puse a estudiar un poquito para este devocional. Y me di cuenta, hermanos, que en Lucas 18 veces Jesús aparece comiendo o hablando de comida. En Lucas, a Lucas le gusta presentar a Jesús que siempre anda o hablando de comida o en banquetes. Entonces yo dije, bueno, si alguien se queja de que los cristianos comemos muchos, pues que deberían de conocer a nuestro líder, ¿verdad? A Jesús. Bueno, lo importante es que Lucas, hermanos, es invitado en Lucas capítulo 14 a un banquete de bodas. Y en este banquete de bodas, Jesucristo está observando a los que vienen. Y entonces llega gente y Jesucristo se da cuenta que la gente se empieza a sentar en los lugares de honor, en los lugares que están más cerca del anfitrión. Entonces Jesucristo les dice: tú cuando vayas o cuando seas invitado a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar de honor o cerca del lugar de honor, porque puede ser que venga el anfitrión y te diga: hey amigo, hazte para atrás, porque este lugar está reservado para mi amigo. Y luego Jesús dice: porque si haces eso vas a pasar vergüenza, vas a pasar una vergüenza pública de que te pasen para atrás. Y luego Jesús, después de eso, se dirige al anfitrión, voltea a ver al anfitrión y le dice: ¿sabes qué? Cuando tú invites a las personas a un banquete, no invites nada más a aquellos que te pueden devolver el favor. Invita a los que no te pueden regresar el favor, porque entonces así estarás siendo verdaderamente generoso. Para los primeros, para los que se van y se sientan ahí o se quieren sentar cerca del lugar de honor, Jesucristo dice: al que se humilla será exaltado, y al que se exalta a sí mismo será humillado. Y yo creo que esas palabras las recordamos muy bien y tienen que ver con el pasaje que vamos a estudiar hoy en Santiago, pero lo vamos a ver más adelante. Pero luego estas palabras que Jesús le dice al anfitrión, y le dice: tú cuando invites a las personas, no invites solamente a los que te pueden devolver el favor. Eso lo hacen todos. Porque esa es nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es: hoy por mí, mañana por ti. Te ayudo para que me ayudes. Así somos nosotros, esa es nuestra mentalidad. Pero Jesucristo dice: no, no hagas eso. Tú más bien dale a aquel que no te lo puede regresar, porque entonces así estarás siendo verdaderamente generoso. Y fíjense, yo siempre que pensaba en esta parábola, en esta enseñanza, yo siempre la relacionaba con nosotros, como que yo soy el anfitrión. Yo soy el anfitrión y entonces yo tengo que ser de esta manera que dice Jesús. Pero luego me puse a pensar, hermanos, me puse a pensar y me di cuenta que en las parábolas de los banquetes el anfitrión es Dios. O sea, el anfitrión es Jesús. Y entonces me di cuenta que Él nos está invitando al banquete, Él nos está invitando a las bodas del Cordero, y ninguno de nosotros tiene lo suficiente para devolverle el favor. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. En realidad, hermanos, no hay obras suficientes que nosotros podamos hacer para merecer sentarnos a la mesa con Jesús. No hay nada que podamos hacer. Jesucristo, Dios, nos invita a sentarnos a su mesa, a pesar de que nosotros no podemos devolverle el favor. No podemos, hermanos, pagarle con obras.
Y es importante, hermanos, tenerlo esto en mente, ¿verdad? Es importante tenerlo en mente, hermanos, porque cuando nos acercamos nosotros al libro de Santiago, el que estamos viendo, fíjense, como Santiago hace tanto énfasis en las obras, puede que más de uno se confunda y puede pensar, ¿verdad?, que Santiago está diciendo que para que tú seas salvo, tienes que hacer obras. Pero ese no es el punto de Santiago, porque otra vez, porque la enseñanza bíblica me va a decir a mí, no hay suficientes obras, Jorge, que tú puedas hacer para sentarte a la mesa con Jesús. Él te está invitando, aunque sabes que no le puedes pagar. Él te está invitando y lo único que tienes que hacer es que aceptar su invitación. Es todo lo que tú puedes hacer, no puedes hacer más. Entonces es importante, hermanos, tener esto en mente, porque Santiago no está hablando de salvación por obras, porque eso contradice las enseñanzas claras de Jesús y de otras cartas del Nuevo Testamento. Lo que Santiago, hermanos, ya lo mencioné en otras ocasiones, lo que Santiago nos está exhortando con un corazón pastoral. Es duro Santiago, ¿eh? Es duro Santiago. Acabamos de leer las palabras de Santiago y Santiago es duro. Pero debemos de ver, hermanos, que detrás de esta dureza de Santiago, en realidad está un corazón pastoral. Un corazón que anhela ver la transformación de los hijos de Dios. Entonces lo que Santiago está haciendo con este corazón pastoral, hermanos, es que nosotros alineemos nuestras prioridades con el corazón de Dios. Yo lo mencioné en la primera predicación. Lo que Santiago quiere es que nosotros, nuestra brújula, se vuelva otra vez a calibrar con la brújula de Dios, que hacia dónde quiere Dios ir, y Dios quiere que yo también vaya en la misma dirección. Eso es lo que hace Santiago. Entonces Santiago es un muy buen libro para nosotros, para evaluar nuestro corazón y recalibrar nuestras acciones de manera que muestren evidencia de una verdadera transformación interior. Si pudiéramos resumir, el punto de Santiago de todo el libro es bien simple: vive lo que crees. Tan simple como eso. Vive lo que crees. Ese es el punto de Santiago. Fíjense, hermanos, ahorita que veníamos de camino hacia acá, mi esposa me venía platicando un asunto que, como pastor, obviamente me toca un poco. Me toca en las fibras emocionales, sentimentales. Me platicaba sobre unos jóvenes que publicaron ahí en su perfil: ya no somos cristianos. Si tú quieres ser nuestro amigo, si tú quieres seguir siendo nuestro amigo, por favor, puedes venir y platicar de cualquier cosa, pero no nos hables de Dios, no nos hables de la iglesia. Y la razón fue muy simple. La razón fue bueno, ellos tiempo atrás asistían a una iglesia, puedo decir yo, de sana doctrina, con problemas y dificultades como cualquier otra iglesia. Pero luego otra iglesia más grande, y no digo yo que las iglesias grandes son malas, hay muchas iglesias, mega iglesias, sanas, pero no, en esta mega iglesia que ellos fueron invitados porque ellos eran músicos, a mí como pastor yo rápidamente me daba cuenta de que las intenciones de aquella persona, de aquel líder, en realidad no eran buenas intenciones. Se notaba, se notaba en muchas de sus actitudes, se notaba en otras cosas, ¿no? En cómo manejaba la riqueza, cómo se manejaba con políticos. Se notaba que detrás de este líder en realidad no había un corazón pastoral sincero, honesto. Y entonces, básicamente lo que ellos pusieron en esa publicación fue que en esa iglesia fueron lastimados por el líder. Y entonces por esa razón ellos se desencantaron de Cristo, se desencantaron de la iglesia, se desilusionaron, se salieron porque ellos creían que estaban en una iglesia de sana enseñanza. Y yo cuando estoy enseñando en ocasiones les digo, tenemos que tener mucho cuidado. A veces hay mucha movilidad espiritual. Yo lo entiendo, porque de pronto esta iglesia no me gustó, no me gustó el clima, no me gustó la luz quizás, cosas así. De pronto o simplemente la gente se muda, cambian de dirección, se van para otros lugares. Yo siempre he dicho, tenemos que tener cuidado en las iglesias a las que vamos a llegar. Tener cuidado porque en realidad puede suceder cosas de este tipo. Muchas veces hay gente, y lo voy a decir Santiago, hay gente que habla, pero no lo vive. Y eso es muy peligroso. Por eso la tesis de Santiago es, vive lo que crees. Vive lo que crees. Si tú en realidad eres hijo de Dios, demuéstralo con tus obras. Y entonces Santiago va atacando varias obras distintas. Y Santiago hace muchos ejemplos diferentes, como el ejemplo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Con esto en mente podemos acercarnos entonces al pasaje de hoy.
Fíjense, a primera vista este pasaje parece un poquito extraño, porque Santiago está hablando de las pruebas. Si se acuerdan ustedes de las primeras dos predicaciones, Santiago primero habló de las pruebas y luego habló de la sabiduría en medio de las pruebas, y luego de repente Santiago empieza a hablar de las riquezas, y luego después va a hablar de las tentaciones. Entonces, tentaciones y pruebas parece que sí tienen relación, pero de repente riquezas, pareciera como que Santiago metió como que Santiago está escribiendo y de repente se le vino una idea a la cabeza y dijo, la voy a meter ahí también. Parecería que es así, pero en realidad no es así, hermanos. Parecería que no tiene nada que ver, y de hecho inclusive parece, hermanos, que Santiago es muy severo con los ricos. Si ustedes pusieron atención al texto cuando estábamos leyendo, parece que Santiago es muy severo con las riquezas. Y hay otros dos capítulos de Santiago que también son un poquito duros, Santiago capítulo 2 y Santiago capítulo 5. Déjenme les voy a leer el capítulo 5 para que se den una idea de cómo Santiago se está refiriendo aquí acerca de los ricos. Vean lo que dice Santiago. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y su plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado hasta los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza, han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. ¿Se dan cuenta que Santiago no es suave? Algo duro. Y yo sé, hermanos, que esta clase de predicaciones es de las predicaciones que sacan a muchos de las iglesias. Porque tristemente se ha estado enseñando sobre un evangelio de la prosperidad. Ven a Jesús, vas a tener muchas riquezas, no te va a suceder nada. Y entonces mucha gente sí dice, bueno, quiero aceptar a Jesús porque me va a hacer prosperar a mí económicamente. Entonces lo buscamos en realidad por interés. Pero después de escuchar las palabras de Santiago, más de uno puede desilusionarse, ¿no? Decir, ay, caray, pues a mí me prometieron otra cosa distinta, pastor. ¿Cómo que Santiago habla tan fuerte acerca de los ricos? Hermanos, antes de poder entrar al texto, conviene que yo les explique un poquito acerca de por qué Santiago tiene este tono en contra de los ricos y de las riquezas. Porque Santiago, hermanos, no está hablando en el vacío. Si ustedes recuerdan la primera predicación, cuando hablamos acerca de la introducción, yo les decía que Santiago les está escribiendo a cristianos con un trasfondo judío que han tenido que salir huyendo de sus casas porque los están persiguiendo en Jerusalén por ser cristianos. Entonces, estos cristianos se esparcen por todo el imperio romano. Y como sucede con los inmigrantes, cuando tú llegas a un lugar del que tú no eres ciudadano, tú necesitas trabajo para vivir. Y entonces los ricos, viendo que ellos necesitaban ese trabajo, que ellos estaban desesperados por encontrar trabajo, les daban trabajo, pero les pagaban menos de lo que es justo pagarles a ellos. Entonces, esto es lo que está pasando cuando Santiago está pensando en los ricos. Está sucediendo esto. Entonces, a esos ricos que se supone que no son creyentes, se refiere Santiago en el capítulo 2 y en el capítulo 5. Entonces, si ustedes están leyendo sus Biblias en sus casas para esta serie de predicaciones, pongan una nota ahí en su Biblia, en Santiago 2 y en Santiago capítulo 5. Los ricos de los que está hablando no son ricos cristianos, son ricos del mundo. Pero en Santiago capítulo 1 sí son ricos cristianos, pero en capítulo 2 y capítulo 5 no son creyentes. Aunque, déjenme decir esto, aunque hermanos, tristemente sí puede haber creyentes ricos que muestran las actitudes de un rico no creyente. Sí puede haber eso. Sí puede haber creyentes con una buena posición económica que empiezan a mostrar actitudes de los ricos que no son creyentes. Entonces, como yo dije anteriormente, hermanos, este capítulo puede servir para evaluar nuestro corazón y alinearlo con el corazón de Dios. Pero las advertencias contra los ricos en el capítulo 2 y capítulo 5 están dirigidas fundamentalmente a ricos no creyentes. Pero en el pasaje de hoy, Santiago se va a referir a hermanos cristianos. Entonces se refiere a ricos, a hermanos que en la congregación tienen una buena posición económica, pero también a hermanos que son pobres dentro de la congregación. Toda iglesia tiene gente así. Toda iglesia tiene gente con una mejor posición económica y gente con una posición económica más baja.
Pero hermanos, desde una perspectiva global, observando la realidad de la Biblia y observando el mensaje en general, tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. La abundancia es más peligrosa que la escasez. Es peligroso. La abundancia es más peligrosa que la escasez. Eso es un principio que encontramos dentro de la palabra de Dios, y no solamente en la palabra de Dios, que lo podemos observar a través de la experiencia. Que la abundancia es más peligrosa que la escasez. ¿Por qué, hermanos? Porque la necesidad automáticamente nos empuja a la dependencia. La necesidad nos empuja a la dependencia, nos empuja a pedir por el pan de cada día, nos empuja a buscar a alguien que me ayude. Entonces, la necesidad, de alguna manera, es el motor para buscar a Dios. Sin embargo, cuando hay abundancia, nos tienta entonces la autosuficiencia, el yo puedo, no necesito a nadie más. Ahora, una nota antes de seguir, una nota, hermanos, Esto es una realidad general. Es una realidad general. No significa que todos los pobres sean humildes y no significa que todos los ricos sean orgullosos. Y tampoco significa que todos los ricos son pecadores y que todos los pobres son santos y puros y sin mancha. No, no estoy diciendo eso. El principio que estoy diciendo es que la abundancia en general, la abundancia es más peligrosa que la escasez. Entonces Santiago, hermanos, empieza a tocar aquí la riqueza, más como un asunto de una prueba, porque de hecho está en medio de las pruebas, esta cuestión de la abundancia. Pero podemos ver, hermanos, que la abundancia es más peligrosa que la escasez. Yo creo que hay un ejemplo bíblico que nos puede ayudar mucho con esto, y es la vida del rey Salomón. La vida del rey Salomón. La semana pasada hablé un poquito del rey Salomón. Ustedes recuerdan cuando Salomón le ofrece sacrificios a Dios, y luego entonces Dios le dice, pídeme lo que quieras, porque se agradó de la ofrenda de Salomón. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Dame un corazón para gobernar a tu pueblo, un corazón que sepa distinguir entre el bien y el mal. Y Dios le dijo, como me pediste sabiduría para gobernar a Israel, te voy a dar riqueza y te voy a dar fama. Y si tú vas leyendo Primero de Reyes y lees la vida de Salomón y luego también lees el libro de Eclesiastés, te vas a dar cuenta que poco a poco la riqueza y la fama, le podemos decir las faldas, porque eran muchas mujeres, que la riqueza y las faldas poco a poco fueron torciendo el corazón de Salomón, que al final de sus días en Israel levantó altares a otros dioses y fue junto con sus esposas a ofrecer sacrificios a otros dioses. Y tú te preguntas, el rey más sabio del mundo, el rey a quien Dios le dio un corazón que sabía distinguir entre el bien y entre el mal, lo que lo hizo caer fueron la abundancia que él tenía. Y tú lees Eclesiastés, lee el capítulo 1 de Eclesiastés, y te vas a dar cuenta porque ahí Salomón empieza a redactar todo, y me empecé a construir palacios, y me hice jardines, y me hice muchas casas, y construí establos, y compré animales, y dice Salomón, tuve todo esto, pero no encontré gozo ahí. Y luego quería más, y más, y más. Y poco a poco su corazón se fue torciendo hacia adorar a otros dioses. Hermanos, el peligro de las riquezas, fíjense bien, no es tenerlas. El peligro de las riquezas no es tenerlas, sino lo que la riqueza le puede hacer al corazón humano si esas riquezas no se someten al señorío de Cristo. Ahí está el peligro. Si mi abundancia yo no la someto al señorío de Cristo, entonces ahí está el verdadero problema. Yo creo que por eso Santiago, más adelante en Santiago capítulo 4, va a decir, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden solamente para sus deleites. Y entonces yo me pongo a pensar, cuando estaba estudiando este pasaje, dije, bueno, ¿será que por eso a veces el Señor no nos da riquezas? Porque sabe lo que las riquezas le pueden hacer a nuestro corazón. Y por eso Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal, porque solamente piden para sus deleites. Entonces se van a poner a orar a ustedes, ¿verdad? No, Dios, dame para compartir con los demás. No, pero el que examina los corazones es Dios. Yo puedo decir con mis palabras muchas cosas, pero el que sabe en realidad lo que está en el fondo del corazón es Dios. Él sí lo sabe. Mira, hermano, regresando a Santiago 1, del 9 al 11, y ya lo entendemos un poquito en su contexto. Santiago está hablando de las posesiones materiales y que esas posesiones materiales nos pueden ayudar a probar
cómo está nuestro corazón. Y la primera enseñanza que podemos tocar de aquí o que podemos tomar de aquí es: pobre, mira a Cristo. Si tú eres pobre, si te consideras pobre, económicamente estrecho, mira a Cristo. Tan simple como eso, mira a Cristo. Santiago comienza diciendo: los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? ¿Te das cuenta que has encontrado lo mejor para tu vida? En realidad te das cuenta de que tienes lo mejor para tu vida. Hermanos, vivimos en un mundo sumamente visual. Vivimos en un mundo sumamente visual. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Dime cómo te vistes. Dime qué marca de ropa usas y te diré cuánto tienes. Dime qué carro manejas y te voy a decir cuánto hay en tu cuenta de banco, ¿verdad? Dime qué casa tienes, qué tan grande está tu casa. Dime dónde vives, en qué colonia vives. Y te voy a decir, ¿verdad?, cuánto vales. Hermanos, ¿y saben qué nos molesta que el mundo sea así con nosotros? A mí me molesta. A mí me molesta que el mundo sea así conmigo, pero en ocasiones nosotros también somos así. Porque si somos honestos, muchas veces tratamos bien a que me pueda dar algo a mí a cambio. Y es lo que va a hablar Santiago en el capítulo más adelante, el capítulo 2, del favorecimiento que se hace por los ricos en las iglesias. Entonces, es tema de otra predicación, pero yo me acuerdo muy bien, hermanos, que cuando yo estaba más joven, sí, ya pasó un poquito de tiempo, fui a una concesionaria de autos. Así, iba vestido creo que más o menos como ahorita, o a lo mejor un poco peor, con una playera nada más, y nadie se me acercó, en México, obviamente, en México, y nadie se me acercó. Nadie se me acercó a decirme: oiga, joven, pues, ¿qué le parece este auto? ¿Le interesa? Yo me quedé viendo ahí un carro, y luego me fui a otro carro, y luego me fui a otro carro. Nadie se me acercó. Y yo por dentro de mí, orgullosamente, sí pensaba: si supieran estos cuánto tengo en la cuenta de banco. En aquellos tiempos era ingeniero. Pero sí me dolió, porque este mundo es así sumamente visual. Yo dije: bueno, pues por lo menos el mínimo respeto, ¿no? Aunque sea un vasito de agua me hubieran ofrecido. Pero no, pues me salí de ahí. De todos modos, no iba a comprar un carro de la agencia. No me alcanzaba. Pero me ofendió. Estaba más joven. Pero lo que quiero notar con esto es que vivimos en un mundo que es así, que es sumamente visual. Y muchas veces como creyentes nos enfocamos en esas cosas. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Qué valor tenemos para ellos? Y entonces, en medio de nuestra necesidad, nosotros podemos vernos tentados a deprimirnos, a quejarnos o a llenarnos de amargura. Dios, ¿por qué a mí no me das lo mismo que le diste a este otro hermano? Y nos deprimimos, nos duele, nos quejamos amargamente, nos quejamos con Dios. Y sin darnos cuenta, esta también es una prueba. Es una prueba. Por eso Santiago dice: el que es pobre puede estar orgulloso porque Dios lo ha honrado. Entonces, hermanos, mientras al rico lo tientan las riquezas, al pobre lo tienta su necesidad. Y si somos sinceros, esa depresión, queja o amargura por no tener lo que otros tienen, revela que lo que deseamos más en este mundo son las riquezas terrenales y menospreciamos que hemos encontrado la perla de gran valor. Así lo llama Jesucristo, la perla de gran valor. Cuando tú has encontrado vida eterna, cuando tú has encontrado a Jesucristo y ahora vive en tu corazón, has encontrado la perla de gran valor por la que vale la pena, dice Jesús, por la que vale la pena ir y venderlo todo solamente por adquirir esa perla de gran valor. Así que si tú eres humilde, si tú crees que te falta, que te escasea la parte económica, Santiago dice: gloríate, siéntete orgulloso de que Dios te ha honrado a ti. Te ha honrado a ti porque sabes que, hermano, delante de Dios no cuenta lo que está en el banco. Delante de Dios no cuentan los números que tiene esa cuenta en el banco. Tú eres un hijo de Dios. Por eso Santiago le dice a sus hermanos en Cristo que están pasando por necesidad, que se acuerden que delante de Dios han sido honrados,
que no mire lo que le falta en lo terrenal, sino que se enfoque en su alta posición espiritual. Así que si esta es tu condición, si estás fijando tu mirada en lo terrenal y has menospreciado lo que ya eres delante de Dios, pídele perdón a Dios. Y sobre todo, pídele a Dios que te ayude a tener contentamiento. Dice 1 Timoteo, ahora es Pablo. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Ahora bien, fíjense lo que dice Pablo. Ahora bien, el temor de Dios es una gran riqueza en sí mismo cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Gran ganancia, dice Pablo, gran ganancia es el temor de Dios acompañada del contentamiento. Teniendo lo suficiente para comer y para vestir, dice Santiago, dense por bien servidos. Y es verdad, hermanos, si lo pensamos bien, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son las necesidades básicas que tenemos? ¿Alimento? No, porque estamos bien alimentados muchos de nosotros. Tenemos alimento. ¿Ropa? Tenemos ropa también. Tenemos dónde pasar la noche. Tenemos dónde dormir. Ah, no. Pero es que yo no quiero frijoles. Yo quiero un steak todos los días. Oh, no, pero es que esta casa de 1500 pies cuadrados, ya muy chiquita para mí. Quiero una de 5000 pies cuadrados. Oh, no, es que este carro ya, pues todavía sirve muy bien, pero ya está un poquito despintadito. Y ahí estamos, y ahí estamos. Y en ocasiones esa ambición nos hace tropezar. Por eso la abundancia es más peligrosa que la necesidad. Número 2, hermanos, rico, dice ahí, rico mira a Cristo. Número 2, rico mira a Cristo. El pobre mira a Cristo, el rico mira a Cristo también. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos juntos con todos sus logros. Hermanos, la advertencia de Santiago para los creyentes ricos es que recuerden que cuando la vida se acaba, las riquezas no los van a acompañar. Pero ¿sabe qué sí te va a acompañar? Lo que hiciste con esas riquezas. Eso sí te va a acompañar. Pero las riquezas, aquí se quedan. Pero lo que hiciste con esas riquezas, si las pusiste al servicio de Dios, eso sí te va a acompañar hasta la eternidad. Entonces Santiago les dice a los ricos, ustedes mejor deberían de cultivar una vida de humildad, así como iniciaste cuando pusiste tu fe en Cristo. Porque cuando iniciamos poniendo nuestra fe en Cristo, ¿qué fue lo que hicimos? Nos humillamos. Reconocimos que Dios es el Señor. Reconocimos eso, le entregamos nuestras vidas. Entonces, hermanos, esta actitud, ¿verdad?, de reconocer que solamente Él es Dios y Él es el verdadero dueño del oro y de la plata, debería ser la actitud de todo creyente que ha prosperado o que comienza a prosperar. Como yo les decía, hermanos, en el Evangelio es el gran nivelador. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, no van a ser tomadas en cuenta nuestras cuentas de banco, sino nuestro temor de Dios reflejado en el gran mandamiento, amar a Dios y amar a tu prójimo. Cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a decir, ¿cómo me mostraste tu amor a mí, amando a tu prójimo? Tan simple como eso. Hermanos, en 1991, la revista estadounidense OVNI presentó un artículo que sintetiza algo que se conoce como el síndrome del éxito. Este síndrome está ampliamente respaldado por la ciencia conductual, la neurociencia y la psicología clínica. Lo pueden buscar en sus casas. La siguiente diapositiva, Leandro. Pueden buscarlo en sus casas, hermanos. Síndrome del éxito. Tan simple como eso. Está respaldado por la ciencia. Entonces no tenemos temor de que lo podamos ahí buscar. Este síndrome se presenta cuando las personas alcanzan lo que más buscaban o anhelaban. Puede ser riquezas materiales, puede ser posición, puede ser fama, etc. Las consecuencias de este síndrome que están documentadas son aislamiento, aventuras o adulterio.
el síndrome del éxito. ¿Por qué aislamiento? Porque en la medida que una persona empieza a escalar económicamente, su círculo de confianza se empieza a reducir drásticamente. Porque los ricos tienen paranoia y creen que la gente los busca solamente por interés. Por interés. Yo creo que quizás algunos de nosotros conocemos ejemplos así, ¿no? Algunos que nacieron con nosotros, que decimos, este ni tenía para los pañales, yo andaba prestando para los pañales, y de pronto se hizo rico y ya ni nos quiere hablar. Tiene esta paranoia, ¿no? De pronto no cerrar el círculo de confianza porque cree que la gente solamente los busca por amistad o por interés. Como resultado, la persona se encierra en sí misma y deja de tener amigos cercanos que le pueden hacer ver la realidad. Aventura. Como se ha llegado a la cúspide, el cerebro humano experimenta un fenómeno que se llama adaptación hedonista. ¿Qué significa esto? Que de pronto tú te compras el carro de tus sueños, el carro que tú querías, un Ferrari, voy a ponerlo así muy alto, un Ferrari. Llegas y lo compras y después de un tiempo ese Ferrari ya no te parece suficiente, porque tu cerebro ya se recalibró a ese nivel y ahora necesitas otro nivel más arriba. Entonces, el auto que nadie más puedes tener y que yo me pude comprar ya no es suficiente. Ahora se necesita más para volver a sentir la misma emoción. Entonces buscas más aventuras. Y no sé si de pronto se han dado cuenta que los ricos tienen de pronto unas aventuras muy extrañas, que se van a cazar zorros, que se van a no sé qué, que van a viajar a otros países bien extraños, porque andan buscando cómo suplir ese vacío que traen dentro de sí. Este hedonismo, ¿verdad? Ya llegaron a la cúspide y buscan otro tipo de aventuras. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuánto es suficiente? Yo me pongo a pensar un poquito y digo, caray, cuando llegué aquí vivía con cierta cantidad de dinero y ahora que recibo más, me pongo a pensar, ¿me podría regresar a vivir como antes? O sea, ¿sí me explico? Y yo me pongo a pensar, antes me alcanzaba, pues yo sé que los precios han subido, ¿verdad? Quitemos eso de que los precios han subido, que la inflación ha subido. Pero de pronto, cuando uno empieza a ganar más, pues empieza a comprar otras cositas y le empieza a meter más, ¿no? Ya no solo tengo una suscripción de Netflix, ahora tengo HBO, Disney, bla, 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 bla. Ya no tengo un celular de $100, ahora tengo un celular de tantos dólares, ahora estoy pagando esto otro, estoy pagando esto otro. Me pongo a pensar, bueno, y le pido más a Dios, pero cuando tenga eso, va a ser la misma otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces me pregunto, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Adulterio, ese último del síndrome del éxito. En esta búsqueda de nuevos estímulos y el sentimiento de omnipotencia le hace creer a la persona exitosa que las reglas morales no aplican para ellos y se sacrifican las relaciones personales más profundas y duraderas, la esposa y los hijos, porque andan buscando una aventura. Esto le sucede, esto está bien documentado, pueden buscarlo, han investigado, se hizo un análisis de muchos de estos CEOs de las compañías que han llegado a la cúspide, a posiciones exitosas, y muchos de ellos reflejan estas cosas. Hermano, lo interesante es que a lo que la ciencia le tomó años de investigación concluir, la palabra de Dios ya lo había dicho desde el principio. Como les dije, hermanos, la predicación pasada, vivimos en un país de abundancia. Yo sé que a lo mejor uno dice, no, sí, esto dice que sí. Vivimos en un país de abundancia. Y si no recuerden cómo vivíamos en nuestros países, es muy fácil decir, hey, yo no soy rico porque me comparo con Elon Musk, con el más rico, ¿no? Es muy fácil decir eso, no, yo no soy rico. No, rico aquel, rico el Carlos Slim, rico el Elon Musk, rico el Jeff Bezos. Esos sí son ricos. Pero aunque terrenalmente, hermanos, no tengamos lo que ellos tienen, sí podemos tener un corazón como ellos. Nuestro corazón puede también estar inclinado hacia andar buscando esas cosas. ¿Cuál es el antídoto? Ya para terminar, hermanos, ¿cuál es el antídoto para un corazón así? ¿Qué es lo que la Biblia nos presenta a nosotros como un antídoto para un corazón así? En primer lugar, lo que vimos en Santiago, gloríate en tu humillación.
Bájate del pedestal de tus logros y de tu dinero. Porque delante de Dios no son nada. Tan simple como eso. Delante de Dios no son nada. Así que si tú tienes recursos, si tú tienes logros, bájate de ese pedestal. Porque delante de Dios no eres nada. Gloríate en tu humillación. Número 2, cambia el objeto de tu confianza. Tu confianza no debe estar en tu riqueza. Tu confianza debe estar en Dios y nada más que en Dios. Pablo le dice a Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, lo cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitemos para que lo disfrutemos. Cambiar el objeto de mi confianza. Número 3, ser generosos. Richard Foster, un comentarista, él decía que la única manera de romper el poder espiritual, él decía así, la única manera de romper el poder espiritual e idolátrico del dinero es siendo generosos con quien no nos puede devolver el favor. Sigue diciendo Pablo en 1 Timoteo 6. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Está hablando de los ricos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Entonces, la generosidad es un antídoto. Nos ayuda a decirle a nuestro corazón, corazón, el dinero no es lo más importante. Lo más importante es mostrar el amor de Dios, ayudar al necesitado. Y la palabra de Dios en ningún momento nos pide que nosotros nos hagamos pobres, que no tengamos lo necesario para vivir, no. Pero sí nos pide que seamos generosos, para que nosotros sometamos al dinero. Número 4, hermanos, cambiar la mentalidad de dueño a administrador. Reconocer que el dueño de la plata y del oro es Dios. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor. Entonces, lo que yo tengo, solamente algo que Dios me lo ha dado para que se lo administre a Él, para que se lo cuide, para que lo use para su honra y para su gloria. Bueno, déjenme terminar. Santiago no condena, Santiago no condena la posesión de las riquezas. No, si tú te vas con esta idea de que no, entonces no puede haber cristianos ricos. No, yo no estoy diciendo eso. Santiago no condena la posesión de riquezas. Lo que Santiago condena es la confianza en las riquezas y el mal uso de las riquezas. Eso es lo que condena Santiago. Abraham y Job eran ricos y eran temerosos de Dios. Entonces, el problema, hermanos, el problema no está en el metal. El problema está en el corazón. Así que evalúa delante de Dios tu corazón. ¿Cómo está tu corazón respecto a las riquezas? Saben, hermanos, yo predico esto no para condenar a nadie. Lo predico para que recalibremos nuestros corazones conforme a las prioridades de Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra.